It's equally valuable. Yeah. Yeah. All the time. Que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies y no zapatos porque en muchos casos esas personas no los tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar Primero quiero agradecer a todos los ciudadanos que se han solidarizado con esta causa, con mi causa de la defensa de Freddy Carrión, del Defensor del Pueblo. El día de hoy hemos visto lamentablemente cómo varias bancadas han dado un anticipo de criterio sin escuchar la comparecencia del Defensor del Pueblo. ¿Cómo podemos entender que ya lo estén juzgando, criminalizando, sin ni siquiera permitirle defenderse y escuchar lo que él tiene que decir? Por ese motivo, hago un llamado a los señores asambleístas de que escuchen la comparecencia, la verdad de Freddy Carrión, del Defensor del Pueblo. El día de hoy se juega algo muy importante, que es legitimar un fraude procesal, quedar en claro que en todos estos procesos se han adulterado partes policiales, de que se ha metido una trampa, un show para hacer caer al Defensor del Pueblo por los hechos de octubre del 2019. Por lo tanto, estemos vigilantes de lo que suceda hoy en la Asamblea Nacional y también después en el proceso penal. Gracias a todos ustedes por ese apoyo y ese cariño que me han brindado a mí y a toda mi familia. A la asambleísta Yesenia Guamaní, interpelantes de este proceso de juicio político, abriéndose de esta manera la etapa de réplica que está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Escucharemos a la legisladora por Pichincha, por la Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní. Señora presidenta encargada. Bueno, aquí nuevamente se ha intentado tergiversar totalmente la información. Han querido nuevamente contaminar este juicio político con cierta persecución política, justificaciones que ha venido en este caso a dar el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y por supuesto va a tener el apoyo de colegas legisladores que intentan defender lo indefendible. Se está hablando también de gestión de puestos. Yo lo he reiterado también de manera, en las comparecencias le he manifestado que si tiene la información respectiva de la gestión de puestos por parte de Izquierda Democrática, tiene que realizar el proceso correspondiente, realice la denuncia respectiva. Del enemigo, de quien piensa diferente del que crea distinto, no admiten el disenso, sino el coro unificado a sus declaraciones, la alabanza incondicional y el adulo perpetuo a su ego inmaculado. Somos un país que se cae a pedazos, que aún no comprendemos que las disputas encarnizadas no solucionan el problema de la gente, que la violencia del derecho penal no soluciona el problema social de inseguridad, y que dictar la prisión preventiva a una persona más allá del número o la estadística de evaluación que pueda representar para el fiscal o el juez que le emita, deshumaniza a quien la padece.
lo limita en cuanto a su dignidad como ser humano y lo convierte en un paria en su propia tierra, además de constituir en las actuales circunstancias una condena a una muerte violenta. Los dirigentes y líderes políticos tienen el deber de luchar contra el odio y servir de modelo de tolerancia y moderación en una sociedad democrática. No sé si aquello sea mucho pedir en un país polarizado y fragmentado, lleno de revanchas y venganzas viscerales. En cuanto creamos que por tener razón tenemos que vulnerar los derechos humanos, la garantía básica del respeto al debido proceso, del derecho a la defensa, de respetar y asegurar que se cumpla la presunción de inocencia, que la culpabilidad se pruebe, mientras que una persona sea sometida a un proceso penal, conserva su estatus de inocente. Mientras no nos aseguremos de aquello, no solo habremos perdido la batalla, sino la guerra por la dignidad. Desde que asumí el cargo, he tratado de ser un verdadero ombudsman, que sobre la base de la tolerancia y el apego irrestricto a la ley, defienda la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos de a pie, de aquellos que lo único que cuentan son con sus derechos, para detener el poder, para que éste no se desborde ni se someta a agravios injustos e innecesarios. Es necesario devolverle la esperanza a la gente. La mitad de nuestro país es mujer, la mitad del mundo es mujer. Desde el inicio de mi gestión me he comprometido en la protección de sus derechos de igualdad y seguridad. Así lo confirman las acciones que realizamos por generar espacios de inclusión e igualdad social. No es posible que sobre la base de un incidente montado, fraguado, del que no soy responsable, se pretenda deslegitimar el trabajo que como defensor del pueblo he realizado por la igualdad de los derechos de la mujer. Mi esposa es un testigo fiel de mi trabajo. Ella ha creído en mí por lo que ha visto, no por lo que le he contado. En un país donde nos han robado 70.000 millones de dólares, argumentar que el defensor del pueblo debe ser censurado porque se ha gastado 1 litro de gasolina súper en plena pandemia, violando el estado de excepción, como que no es un argumento así de peso, ¿verdad? Claro que es un argumento, pero el argumento central, compatriotas, es que un defensor del pueblo debe ser eso, como un héroe de los derechos, el que defiende, el que da buen ejemplo, el que protege a las mujeres, a los niños, a los ciudadanos vulnerables. Y eso justamente es lo que no hizo Freddy Carrión los días 15 y 16 de mayo. En plena pandemia, él se fue a emborrachar, agredió a su amigo y vulneró los derechos de una mujer. Por eso, Freddy Carrión, por haber violado los derechos humanos, por haberse pasado al otro lado en calidad de agresor, debe ser censurado y destituido. Así votaré yo. Ese es el precio que tengo que pagar, señoras y señores asambleístas. Lo asumo con verdadera dignidad. Lo volvería a hacer. No permitiría ninguna violación de derechos humanos. La denunciaría, la perseguiría, como tampoco permitiría la persecución política. Persecución política que se dio y se vivió desde octubre del 2019. Pero lo que jamás aceptaré es sobre el hecho de que no soy responsable, sobre un hecho montado y fraguado, se me pretenda sancionar e imponer una pena que me aparte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Por ello es que me mantengo de pie, defendiendo, pese a las condiciones difíciles en las que he tenido para ejercer mi derecho a la defensa, pese a las prohibiciones y a las constantes violaciones a mi derecho a la defensa que he tenido aquí en la Comisión de Fiscalización. Y seguiré peleando junto a mi esposa y a las mujeres también que me acompañan en mi defensa, que me han acompañado en mi defensa, y aquellos organismos y colectivos feministas como el Movimiento de Mujeres de la Provincia del Oro, que permanentemente me ha respaldado y ha manifestado la verdad de toda esta trama montada en mi contra. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales.
Las movilizaciones, que comenzaron hace una semana, ya han dejado al menos 4 muertos y unos 800 detenidos. Los manifestantes piden que se vaya el presidente. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Todos estamos luchando. No es 4 correístas, sino todo el Ecuador. Tras la gran marcha de este miércoles, Lenín Moreno ha cambiado de estrategia y ha abierto un diálogo con los indígenas, a los que promete implementar una serie de medidas para compensarles por la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que ha disparado su precio y provocado esta crisis. El presidente también ha anunciado que regresa a Quito desde Guayaquil, a donde trasladó su gobierno ante la llegada masiva de indígenas a la capital. Precisamente en esta ciudad costera ha tenido lugar una marcha blanca alternativa a favor de la paz y contra las protestas. Y nosotros estamos aquí por defender los derechos de la tranquilidad, por decir basta ya al paro, lleguemos a un consenso, entendámonos y ya no más. Guayaquil es el rostro del otro Ecuador, el reverso de un país que se ha fracturado ante las medidas económicas y los recortes llevados a cabo por el gobierno de Lenín Moreno en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Político por incumplimiento de funciones. No me estoy enfrentando a un proceso penal por un supuesto delito de abuso sexual. Me estoy enfrentando a una persecución política con forjamiento de pruebas desde la propia Fiscalía General del Estado, con una detención ilegal y arbitraria de quien no tiene facultad para detenerme en un delito flagrante que jamás existió, de informes policiales forjados, de órdenes de privación de libertad abusivas, desproporcionadas y excesivas, con el único objetivo de castigarme por haber desafiado al poder. Me enfrento al odio sin razón, a la venganza por haberme puesto al lado del pueblo ecuatoriano, de aquel que sufre, padece y se encuentra limitado en sus derechos al buen vivir. Me enfrento a un linchamiento mediático. Para una persona que es inocente, estar un día preso y que ahora pretenden acallar la voz también de quien se ha convertido en la defensora del defensor. Mientras se consumen esos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo, se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. ¿No? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Ha cumplido su papel en las horas más difíciles de la patria, cuando el país se debatía en una guerra civil, cuando habían muertos, heridos y privados de su libertad de forma arbitraria e ilegal, y me mantuve al frente cuestionando al poder y limitándolo al poder. Seamos claros, señores asambleístas. En el Ecuador no hay espacio para defensores de derechos humanos que cumplan con su función. Por cumplir con mi función se me amenazó de muerte, a mí y a mi familia. Ahora pretenden juzgarme
por haberme puesto al lado del pueblo ecuatoriano, de aquel que sufre.